En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana. Escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos en todo el mundo, miles y miles, y concede a los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon, invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despierten. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera su ruego. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras,
según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo, háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Isaías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña y secó el agua de la zanja. Al ver eso todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo, el Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Y esa primera lectura termina con Elías diciendo a los jefes que le corten el cuello a todos esos profetas. Fueron asesinados, asesinados. ¿Eso viene de Dios? Pero para él ya era necesario, para que ellos aprendieran que hay un solo Dios y no los dioses de Baal.
no los dioses de Baal, hay uno solo. El Evangelio continúa, y estamos continuando la lectura del Evangelio escrito por San Mateo y sus compatriotas, que viene a insistir que la ley de Moisés todavía tiene su importancia. Y hay que saber que mucho de lo que se encuentra en los 10 mandamientos ya estaba escrito en otros pueblos, otras religiones, en Babilonia. Mucho antes de que existiera Moisés, ya en Babilonia, un gran rey tenía una semejante ley para su pueblo. No matarás, no hagas esto, no lo otro. ¿Ya? Entonces, mucho de lo que se encuentra en los 10 mandamientos ya existía. Pero tenemos también lo que hemos escuchado ayer, la nueva ley. ¿Okay? La ley de Jesús, que son las bienaventuranzas. No basta cumplir con leyes. Lo importante es tú, cómo te relacionas con tus seres humanos. Es lo importante. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo por nos ama y el Señor Jesús nos deja ese mandamiento, que amen los unos a los otros, que ames a tu prójimo. Es lo más importante. Y rezamos hoy día poi Josefina Lee, Longino García y Wendy Ruiz Perla, que es de la familia de nuestro hermano Carlos. Ha sufrido muchos muertos en su familia durante este año. Y aquí hay otro. Recemos por él. Ayer también algo que hicieron, ya se ha olvidado cuando se pone de pie y cuando se arrodilla, porque ellos se olvidaron. Pero ya estamos volviendo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que celebran tu gloria, unidos en común alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz.
Si tienen misal en español, no sirve para mañana, ¿ok? Mañana se celebra el cuerpo y sangre de Cristo en México. En los Estados Unidos, el domingo, porque estamos en los Estados Unidos. ¿Ok? Y que vayan en paz. Y pasen muy buenas tardes.